Nuestro movimiento tiene propuestas, lo hemos venido comentando en estos programas. Ya hablamos de la necesidad de reactivar la economía, de crear empleos, hemos hecho propuestas específicas de proyectos en las distintas regiones del país para sacar a México del estancamiento económico y para que haya empleos, que es una demanda, que es una necesidad fundamental. Y obviamente en el terreno político sabemos lo que se tiene que realizar, sobre todo cortar de tajo con la corrupción imperante en todo el gobierno, hacer valer de que es la honestidad la principal riqueza de las naciones, de los pueblos, no permitir que siga prevaleciendo lo de ahora, el que se tengan políticos cínicos, prepotentes, mentirosos, corruptos, ladrones. Tenemos que regresar a la austeridad republicana, lo que decía Juárez, que el funcionario público sepa vivir en la justa medianía. En fin, sabemos en esta materia lo que se tiene que llevar a cabo. Y con más razón, por cuestiones íntimas, por cuestiones de nuestra manera de pensar, de nuestras ideas y de nuestra experiencia, sabemos lo que se tiene que hacer para que haya desarrollo social, para combatir la pobreza, para que haya bienestar en nuestro país. Aquí vuelvo a la frase de que por el bien de todos, primero los pobres. Hay que combatir la monstruosa desigualdad económica y social que hay en nuestro país. No es justo, no es humano, no es cristiano el que unos cuantos lo tengan todo y la mayoría carezca hasta de lo más indispensable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle la mano al que se ha quedado atrás para que se empareje y que podamos caminar todos juntos. No podemos darle la espalda a los dolores y al sufrimiento de la gente. En mis recorridos por el país me parte el alma ver a muchos mexicanos pobres, niños, mujeres, hombres, adultos. ¿Cómo se expresa esto que es tan doloroso? Hay mucha gente que no tiene para comer, esto es muy duro decirlo, pero es la realidad, que padece desnutrición. Hay mucha gente también enferma que no tiene ni siquiera para las medicinas. Y ya no hablemos de muchos jóvenes que no pueden estudiar. Esa es la amarga realidad que hay en nuestro país. Estoy consciente de que lo ideal es que se eche a andar la economía y que haya empleos, que la gente tenga ingresos y que por sí misma resuelva sus necesidades de alimentación, de salud, de educación, de vivienda. Eso es lo ideal. Por eso se dice mucho, se ha utilizado la frase de pretexto, una frase china de que es mejor enseñar a pescar que dar pescados. Sí, eso es lo mejor, enseñar a pescar, que haya oportunidades y que la gente por sí misma salga adelante. Pero hay una realidad, vivimos en un país en donde no hay oportunidades, en donde se padece de opresión, en donde mucha gente no tiene posibilidad de salir adelante y hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. ¿O qué? Vamos a esperar a que haya crecimiento y empleo y bienestar para atender a los que no están desgraciadamente ahora comiendo bien o que necesitan de atención médica. El Estado tiene que cumplir su responsabilidad social, tiene que apoyar a la gente humilde, tiene que apoyar a la gente pobre. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, hay regiones del país, se me viene a la cabeza la montaña de Guerrero, donde hay mucha desnutrición, que no se deben de instalar comedores
para que la gente pueda comer en esa región y en otras, en donde hay hambre. ¿Qué acaso cuando se tiene una mascota en la casa se le dice vete por tu comida, resuelve tú tu problema? Pues no, se les da de comer. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer con seres humanos que están sufriendo? Entonces sí tienen que haber comedores, garantizar el derecho del pueblo a la alimentación. El objetivo tiene que ser erradicar el hambre en México como un objetivo humano superior, trascendente. Y tanto el derecho a la alimentación como el derecho a la salud de los mexicanos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un salario justo, remunerador, ya están consagrados en la Constitución. Ya existen esos derechos en la Constitución, pero son letra muerta. Eso no se lleva a la práctica. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que en el marco de esos derechos sociales podamos establecer lo que se conoce como estado de bienestar. Es un sistema que se echó a andar después de la Segunda Guerra Mundial en países europeos, y el estado de bienestar se aplica en la mayor parte de los países europeos. Allá se le da protección al ser humano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Es lo que queremos para el caso de México, que por haber nacido en este país o por vivir en este país se tenga ese derecho, la seguridad de que van a haber mínimos de bienestar. Esto es, derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a los satisfactores básicos, a todo aquello que signifique bienestar para la gente que lo necesita, y también lo que a todos nos va a hacer feliz. Puntualmente, ¿en qué estamos pensando? La pensión para todos los adultos mayores, a partir de los 68 años, que de manera universal se tenga el derecho a recibir una pensión. Hablo de que sea universal para que se apoye a todos los adultos mayores. En el caso de comunidades indígenas, se tiene que entregar esta pensión a partir de los 65 años, por razones de justicia. No puede haber trato igual entre desiguales. En materia de salud, atención médica y medicamentos gratuitos, que enfermos de diabetes, de enfermedades renales, hipertensos, quienes padecen cáncer, tengan todo el tratamiento médico y todos los medicamentos que se requieran. Vamos a buscar que funcione bien el sistema de salud, tanto lo que tiene que ver con el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. No esa demagogia, no esa publicidad llamada Seguro Popular, porque eso no funciona, eso ni es seguro ni es popular. Yo recorro, repito, todo el país y no hay medicinas en los centros de salud. Además, la cobertura está muy limitada a ciertas enfermedades, en algunos casos ni siquiera hay médicos. Entonces tenemos que echar a andar un programa de atención médica que le dé tranquilidad a toda la gente, que pueda resolver el problema de las enfermedades de nuestros pueblos. Debe haber también apoyos para personas con discapacidad, que son millones en todo el país, que están totalmente desamparadas. Tiene que haber atención para madres solteras, para que sus hijos no abandonen la escuela, becas para todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos, becas para todos los estudiantes de preparatoria, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, que no haya rechazados, que ya no se le impida a los jóvenes que quieren estudiar el que lo puedan hacer con el pretexto de que no pasen el examen de admisión. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar
en el nivel superior y en el nivel universitario. Garantizar el derecho a la vivienda. Cuando estuve de jefe de gobierno en la ciudad, se entregaban créditos para la ampliación, el mejoramiento y la construcción de vivienda. Créditos sin intereses a 20 años, departamentos de 60 metros cuadrados, no estos de 30 que han hecho en los últimos tiempos. Se les cobraba o costaba un departamento en aquel entonces 100,000 pesos, no 300 o 600,000 como los cobra el Fobiste o el Infonavit, y con plazos de 20 años sin intereses reales. Iba aumentando de acuerdo a lo que aumentaba el salario mínimo, en eso iba aumentando el interés. Así vamos a impulsar un amplio programa de vivienda, mejoramiento de vivienda, ampliación de vivienda y construcción de muchas viviendas. Estamos planteando 1 millón de viviendas cada año. Y algo muy importante, vamos a garantizar el buen manejo de las pensiones y de las jubilaciones de los trabajadores, porque se han venido privatizando las jubilaciones, las pensiones, están en lo que es los bancos privados, las Afores, y no se sabe de los rendimientos, pero no solo eso, lo más grave es de que hay el riesgo de que de repente en una crisis económica o financiera se pierda ese dinero. El Estado, el gobierno va a garantizar de que se conserven esas pensiones, el ahorro de los trabajadores, para que se pueda vivir con decoro, se pueda vivir con dignidad en el último tramo de la vida. En fin, establecer el estado de bienestar. Y si hay dinero, ya lo hemos dicho en otros programas, no es un asunto de presupuesto. Repito, el presupuesto de este año son 3.500.000 millones de pesos, y es dinero del pueblo. Lo que pasa es que todo ese dinero se queda arriba o se lo roban, va a parar al caño de la corrupción. Entonces vamos a poner orden, vamos a liberar muchos fondos con una política de austeridad republicana para que podamos financiar el bienestar del pueblo, para establecer el estado de bienestar. Tenemos derecho a ser felices, pero además la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No vamos a enfrentar el problema de la violencia solo con medidas coercitivas. Vamos a enfrentar el flagelo de la violencia combatiendo la pobreza y fortaleciendo valores espirituales, morales y culturales.